¿Cómo están? Un saludo a todos. Continuamos conociendo un poco más de topografía y vamos a adentrarnos a lo que es las cartas, los mapas, los planos, etc. Es bastante necesario conocer la topografía y vamos a ver el objeto y la necesidad de su estudio. Para cualquier tipo de actividad que nosotros tengamos, necesitamos nosotros disponer de una representación de un terreno con minuciosidad. Es decir, que tiene que tener todos los detalles posibles, desde una simple parcela hasta un territorio completito. Nosotros necesitamos la representación gráfica del terreno para cualquier trabajo. Y la topografía abarca los más variados aspectos. Por ejemplo, para un trabajo de ingeniería, para realizar una carretera nueva, por ejemplo, necesitamos sí o sí de la representación de ese terreno. Si vamos a hacer una apertura de túneles, de cañerías, eh, para parcelar ciertas zonas, necesitamos sí o sí esa representación gráfica. También, si queremos hacer ciertas parcelaciones, expropiaciones de terreno, planos de urbanismos, entonces existen ciertas actividades, cierto tipo de trabajo que requiere de la topografía. También en la explotación agrícola, que es necesario representar el terreno cuando se pretende dividir, por ejemplo, un predio o medir para conocer su superficie. El objetivo de la topografía sería el estudio de los métodos necesarios para llegar a representar un pequeño terreno o un gran terreno con todos sus detalles naturales, es decir, los ríos, si hay mares, océanos, etcétera, o bien creado por la mano del hombre. Puede ser carreteras, represas, etcétera. Todo ese tipo de representación tiene que ver entonces en la topografía. Bueno, también el conocimiento del manejo de los instrumentos que precisan para tal fin. O sea, para hacer ciertos tipos de trabajos topográficos, como la representación de un terreno, necesitamos de instrumentos precisos como para poder llegar a esas mediciones y poder plegarlas en un papel. También nos permite a nosotros resolver ciertos problemas topográficos, como por ejemplo el levantamiento parcelario de grandes zonas, con todos sus detalles y accidentes. Simplificando entonces los métodos, estaremos en condiciones de resolver cualquier tipo de problema. Bueno, un instrumento topográfico pueden ser utilizados a través de las cartas. Bueno, ¿qué son? Las cartas son representaciones del terreno. Se representa sobre una esfera todos los mares y los continentes de relieves que son figuras semejantes a las que se trata de representar con las elevaciones y depresiones, y para ello es indispensable recurrir a las representaciones sobre un papel. O sea, no todo va a estar representado en el globo terráqueo, sino que necesitamos también una representación en el papel. Y entonces un mapa puede ser del tipo terrestre o simplemente mapas y marinos, que vulgarmente se lo denomina cartas. Pueden ser estas cartas destinadas para la navegación, señalando, por ejemplo, la profundidad, la corriente de agua, etc. En las cartas de navegación o de derrota también se lo llama, se indican con todo detalle los accidentes de las costas, si hay faros, boyas, etc. Está representado a través de esas cartas. Bueno, y aquí vemos un pequeño ejemplo y de los elementos que puede llegar a contener. Se puede observar aquí que tiene un título, las escalas y aquí las referencias. La escala está aquí, dice que es 1 en 100.000. Y aquí están las referencias del significado de ciertas figuras que están representadas aquí en el papel. Y también vemos aquí que hay diferentes coloraciones que también estos son elementos que indican un significado. Por ejemplo, los elementos planimétricos incluyen a estos, los ríos, que se ve aquí, que es bastante extenso, los lagos, que serían así una representación menor, las construcciones y ciertos caminos, que serían estas líneas que se ven aquí representadas.
Esto constituye entonces los elementos planimétricos. Luego, los elementos periféricos, que se refiere a los títulos, a la referencia y a la fuente. Entonces, los periféricos se refiere aquí al título, a la escala, al significado de lo que está aquí contenido, ¿no? Y eso sería entonces la parte periférica. Y los elementos planimétricos. Al hablar de planimetría ya incluimos aquí ciertas elevaciones, son las representaciones elevadas en el papel. Y son representadas a través de curvas de nivel y de cotas. Aquí se puede ver ciertas líneas que si hacemos un zoom se vería así, de esta manera. Y viéndolo así hay ciertas curvas de nivel y esto tiene ciertas mediciones. Generalmente las que son más pequeñitas y se encuentran en el centro representan a una mayor altitud. Si esto es un cerro, significa que aquí estaría la punta. Y esto sería la base de ese cerro. Entonces está representado también a través de estos elementos planimétricos. Una carta. Ahora los mapas son la representación plana de una parte de la superficie terrestre que por su extensión y debido a la curvatura de la superficie del planeta requiere entonces el uso de mapas, que hoy en día está reemplazado por Google Maps, que es la aplicación que la mayoría tenemos en el celular. Cuando el mapa abarca toda la totalidad del globo, lo llamamos planisferio. Y si es la representación del mundo que se consigue a través de dos hemisferios, se le denomina mapa mundi. Ahí están los hemisferios. Y existen mapas geográficos, que sería la representación de una superficie mucho más grande, como por ejemplo un continente o una nación. Y los coreográficos, que representan una superficie menor, por ejemplo una región, una provincia, un pueblo, una representación con más detalles. Bueno, y existen la representación de mapas físicos, que puede ser, por ejemplo, representar una cordillera, un río, etcétera, que se puede dividir en orográficos, hidrográficos y geológicos. También los políticos, que representan las fronteras entre naciones, límites de regiones, etcétera. Y el tráfico, que representa la línea de ferrocarril, las carreteras, las líneas de navegación y la parte aeronáutica. Los orográficos se ven representados aquí en nuestro territorio. La parte más oscurita representa la parte orográfica. La hidrográfica, que se representan a través de los ríos principales, arroyos, etc. Y este sería un mapa hidrográfico de nuestro país. Luego la parte geológica, que la parte geológica nos representa si hay ciertos sedimentos, si hay formaciones, si hay ciertas areniscas, etc. Entonces cada color representa una manifestación geológica y se representa de esta manera. Otro instrumento topográfico es el plano, que es la representación gráfica, que por escasa extensión de la superficie a que se refiere no exige hacer uso de sistemas cartográficos. Pueden ser representados a través de planos acotados, que si un terreno queda definido, si la proyección horizontal acompaña la cota de los puntos que sirven para caracterizarlo, y las curvas de nivel, que la línea que une en el plano los puntos de igual cota. Por ejemplo, esto puede ser un plano acotado, que es la representación de una superficie. Y están todas las mediciones, las representaciones. Y las curvas de nivel, que serían esas líneas que vemos en el mapa. Vemos de esta manera y sería en realidad la representación de una altura, o sea, una superficie que puede ser, por ejemplo, de un cerro, de un valle, etc. Y cada una de estas líneas representa entonces la cantidad en metros de altura que tiene. Y como habíamos dicho, generalmente la figura del centro es la que representa la altura mayor. Y la primera línea sería la que toca con la
superficie. Y las escalas, que todo mapa o plano tiene que tener ciertas dimensiones menores a la superficie que lo representa y se dibuja entonces para que se constituya una figura semejante. Por esta razón de semejanza reciben el nombre de escala, y esta sería la forma de indicar una escala en un mapa. Si vemos así, una escala 1 en 20 sería la escala numérica. El 1 representa la unidad en el mapa de 1 centímetro. 1 centímetro entonces representa el tamaño real, que sería 20 centímetros. Y esto tiene que estar aclarado siempre. En un mapa, la escala numérica entonces es la representación de 1 centímetro al 20, que sería el tamaño real. La escala numérica. Luego está la escala gráfica, que se representa de esta manera. Ya sería una recta que se divide en segmentos. Aquí, por ejemplo, es 100, 0, 100 y 200 kilómetros. Puede medir esta pequeña rectita 1 centímetro. Y las cifras indican el tamaño real de cada segmento. Aquí estas cifras entonces representan el tamaño real de cada segmento. 1 centímetro, 200 kilómetros. 1 centímetro, 100 kilómetros. Y se representa así, de esta manera. Aquí, que vemos aquí, la escala dice 1 a 100.000. Esto sería entonces la escala numérica. Y la parte de abajo aquí sería la escala gráfica. Y así, la escala numérica. Por ejemplo, 1 en 200.000 se redujo 200.000 veces. 1 en 1.000.000 se redujo 1.000.000 de veces. Y los levantamientos, que serían las operaciones necesarias para representar topográficamente un terreno, que pueden ser los levantamientos regulares, en donde aquí se utilizan los instrumentos precisos, y también el operador tiene que ser capaz de tener la habilidad para poder utilizar con precisión los instrumentos utilizados. Y los levantamientos irregulares, que aquí no tienen mucho que ver con los instrumentos que se utilizan, que puede ser también un método intuitivo lo que utilizamos aquí, por ejemplo una distancia a ojímetro, de aquí a allá una legua y media, y así generalmente. Y estos errores cometidos aquí en los levantamientos irregulares son bastante grandes. Bueno, el trabajo de campo que se realiza en los levantamientos sería la recopilación de datos. La recopilación fundamentalmente consiste en medir los ángulos, ya sean horizontales, verticales, etc. El trabajo de gabinete o el trabajo de oficina que se realiza en ello sería para hacer los cálculos que habíamos tomado en el campo y para poder dibujarlos en un plano. Los productos finales entonces van a ser la gran mayoría de carácter gráfico, es decir, que serían los dibujos a escala que son representados en un papel. Y también se pueden hacer dibujos mediante un programa adecuado que se llama CAD, AutoCAD, se le llama. Bueno, y los levantamientos del trabajo de campo, acá vemos un operario que está utilizando un instrumento topográfico tomando las medidas necesarias. Entonces se toman las medidas en el campo mediante perfiles y planos, por lo cual estos trabajos también se consideran dentro de la topografía y reciben el nombre de topometría. O sea, el trabajo de campo que se hace a través de los instrumentos topográficos reciben el nombre de topometría y forman parte de los levantamientos. Las clases de levantamiento serían la parte topográfica, que sería la más común, en donde se trabaja con áreas pequeñas y se considera aquí la curvatura terrestre, lo que genera una representación en un plano horizontal. Y la parte geodesia, en donde se utiliza una superficie un poco más grande de terreno y se toma en cuenta la curvatura terrestre ya. Y además de las características anteriores, se distinguen los topógrafos, la parte topográfica, por la técnica y el uso que les dan. Y entre estos dos tenemos la medición de ángulo y de distancia para controlar todo levantamiento de un área, por ejemplo, de un país completo, las técnicas de medición de alta precisión y los modelos matemáticos que consideran la curvatura terrestre. Entonces, para un levantamiento necesitamos hacer un trabajo de campo preciso y luego trabajarlo en la parte de gabinete, que serían los cálculos para poder llevarlo a un dibujo por medio de cálculos de un mapa o del programa informático, que son bastante precisos para este tipo de trabajos.